Muy bien, llegamos al tema número 5 de esta serie acerca de los últimos tiempos y discerniendo los tiempos, llamamos esa serie porque bueno, ya se dieron cuenta de que cuando hablamos de los últimos tiempos o cuando hablamos de este acontecimiento de lo cual profetiza ya Daniel y después Jesús y después lo tenemos también en Apocalipsis. No hemos mirado mucho todavía Apocalipsis, hoy vamos a estar entrando un poco más en el libro de Apocalipsis capítulo 13 en particular. Pero nos damos cuenta de que muy posiblemente estamos considerando un tema que no es algo en nuestro futuro. Ahora, yo no sé, puede ser que se repita algo parecido y que el enemigo intente hacer algo por el estilo de nuevo, pero estuvimos viendo que hasta ahora todas las profecías que Jesús nos dio aparentan haber cumplido ya. Por lo menos de acuerdo a lo que estuvimos leyendo de historia, viendo de historia y comparándolo con lo que Jesús decía, podemos llegar a la conclusión de que, si no todo, la gran mayoría ya se cumplió en mediante la primera generación, después o sea, en esa misma generación de Jesús, antes de cumplir los 40 años, o sea, desde su crucifixión. Y cuando hablamos del tiempo final y cuando mencionamos, o sea, cuando consideramos que tal vez lo que Jesús dijo se refiere no a algo en nuestro futuro, sino que a algo que estaba realmente por ocurrir en ese tiempo, y que todo lo que él profetizó pasaría en una generación. Nos hacemos la pregunta entonces, pero ¿qué de todos esos pasajes difíciles acerca de los últimos tiempos que siempre tratamos de darle una explicación hoy día? Uno de esos es el tema del anticristo. Nos hacemos la gran pregunta que si eso ya aconteció, ¿quién podría haber sido el anticristo? Yo sé que la mayoría andan buscando un anticristo en el futuro. Algunos lo buscan en la historia, otros lo buscan en el presente. Pero yo creo que tenemos argumentos bastante fuertes de que el anticristo de lo cual habla la Biblia ya vino a esta tierra, ya estuvo, ya se manifestó. Pero vamos a volver un poquito atrás hoy y vamos a hablar primero de qué estamos hablando cuando estamos hablando del anticristo. Vamos a hablar un poco de la identidad del anticristo. Y hay varias preguntas importantes que rodean esta identidad del anticristo. Por ejemplo, ¿hay un anticristo? Hay muchos anticristos. Porque la Biblia habla también de anticristos, en plural. ¿Es el anticristo una persona o es una institución? Hubo mucho debate en toda la historia acerca de ello. Luego, son el anticristo el hombre, o sea, son el anticristo, el hombre de la maldad, de lo cual habla Pablo, el destructor por naturaleza, decía, y la bestia que encontramos en Apocalipsis, ¿son la misma persona o cosa, o se refiere a diferentes entidades o personas? Estos son temas que vamos a hablar brevemente hoy. No voy a alargarlo mucho, pero quiero despertarles un poco a algunas cosas y después me pueden hacer preguntas sin problema. Hoy lastimosamente no vamos a poder hacer la llamada después, justamente porque no estoy acá preparado para ello y mi laptop no está preparado para ello. Pero les animo igual a poner sus preguntas también en los comentarios. A lo mejor después podemos quedarnos para responder algunas. Y los que no, lo haremos el próximo fin de semana. Bueno, creo que serían 2 semanas ahora, ¿verdad? Yo creo que en 2 semanas me toca otra vez predicar, así que lo tendríamos que dejar para en 2 semanas, o bueno, podemos también ver
si de repente lo hacemos la próxima semana. Hay varias, cuando consideramos estas preguntas, el anticristo, el hombre de maldad, la bestia, podemos llegar a la conclusión de que son las mismas personas o no, o entidades. Veremos primero el anticristo. ¿Quién habla del anticristo? Juan, primera de Juan 2:18 y para adelante, Juan habla del anticristo. Y en este texto Juan habla de anticristos en una forma plural y los identifica como aquellos que se han apostado de la fe. Así que aquí Juan está describiendo a personas que eran cristianos, pero que dejaron la fe cristiana y ahora hablaban en contra de la fe cristiana. Luego en el mismo libro, el 1 de Juan, en el capítulo 4, verso 3, Juan dice: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces aquí podemos ver que Juan está hablando de un peligro que estaba presente en su iglesia en su tiempo. Vemos también que la Biblia habla también del espíritu del anticristo, que ya estaba operando en su tiempo. Disculpe por este ruido ahí, cada tanto me olvidé de silenciar mi teléfono. El término anti en griego tiene dos posibles significados. Por lo general es visto como, significa en contra. Entonces, anti, en contra de Cristo. Pero a veces también puede significar en lugar de, o vicarios. Alguien que se pone en el lugar de Cristo. El término anticristo entonces puede significar cualquiera que esté en contra de Cristo o un suplantador que le suplanta a Cristo o ambos. Tenemos algunas otras referencias en la Biblia, pero todo parecidos a eso. Algunos hablan sencillamente del espíritu del anticristo, otros hablan de anticristos en plural y otro habla del anticristo. Luego tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 11, Pablo en este texto habla a la iglesia y le dice a la iglesia que el día del Señor no vendría antes de que sucedan dos cosas. Que primero tiene que venir la apostasía, decía. Y luego, como segundo, decía, el hombre de maldad tiene que revelarse primero. Según Warfield, un teólogo muy reconocido, la apostasía a la que se hace referencia aquí se refiere a la apostasía de los judíos en el primer siglo. Entonces, vemos y entendemos de historia que los judíos tuvieron una gran apostasía en ese tiempo, porque ellos primero rechazaban a los profetas, un profeta después de otro profeta, y después, como Jesús también en su parábola, donde él le habla a los sacerdotes, que así como un dueño de una viñal le envía a sus obreros, uno después de otro, y los obreros le mataban, a sus representantes le enviaba a su viñal y los obreros le mataban. Al final le envió a su hijo para que él hable con ellos, pero hasta a él también le rechazaron y le mataron. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña, del viñedo, cuando él vuelve? Se refería obviamente a la venida a que los judíos estaban rechazando ahora al mismo hijo del dueño de todo. Y se refería a una gran apostasía. Y cuando leemos la historia y leemos Josefo, Tácito y otros escritores de su tiempo, otros historiadores, vemos que ese tiempo en el cual Jesús vino a la tierra era un tiempo de mucha crisis, de muchas guerras, de muchas peleas, y era un tiempo de apostasía tremenda. El pueblo judío nunca había sido tan
lejos de cumplir con los mandatos de Dios. Estaban muy lejos, estaban muy metidos con el tema de negocios, todo se giraba alrededor de dinero, 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 y era un tiempo como no había antes de ese tiempo. Y muchos teólogos dicen que esta apostasía, de lo cual hablaba Pablo, era esta apostasía que después, en los años 60 y 70, llegó hasta su clímax. O sea, ahí realmente hubo una apostasía, un caer, o sea, peor que en el tiempo de Jesús. Luego, el hombre de maldad es descrito acá por Pablo en este mismo texto, según Tesalonicenses 2, 3 al 11, le describe a este hombre de maldad. Lo llama destructor por naturaleza, dice que se opone a Dios, dice que se exalta a sí mismo, y dice que él se sienta en el templo. Ahora, si esto es literal, esa parte de que él se sienta en el templo, entonces hay dos opciones. O tiene que haber ocurrido mientras que el templo herodiano aún estaba de pie, o la otra opción es que en algún momento el templo tiene que ser reconstruido. Además, algunos argumentan de que esto fue escrito después de los años 70, en el año 90, 100. No tiene ningún sentido porque el templo en ese tiempo no existía más, porque ya estuvo destruido. Entonces, en este texto, claramente, Pablo, yo diría que es claro, es obvio, porque él dice que primero tiene que estar en el templo. Bueno, el templo todavía existía, porque si no, la gente iba a pensar, ¿qué es lo que habla este charlatán? Porque, ¿cómo este tipo se va a sentar en un templo que no existe? Entonces, obviamente, tiene que haber sido escrito antes, y yo creo firmemente que se refería al templo herodiano, y ya van a ver por qué también. El misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, decía Pablo. O sea, el misterio de este hombre de maldad ya está ejerciendo su poder. Entonces, otra vez da referencia a que es algo que estaba ocurriendo en su tiempo. Su venida está de acuerdo con la palabra, con la obra de Satanás, decía Pablo. Entonces, que el hombre de maldad, su venida, está de acuerdo a la obra de Satanás. La mayoría de los eruditos en la historia de la iglesia creen que el anticristo y este hombre de maldad se refieren a la misma persona, a la misma entidad o persona. Y ahí le incluyen también a la bestia. La mayoría están de acuerdo que la bestia, cuando habla de la bestia en Apocalipsis 13, también se refiere al mismo hombre, y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy. La bestia, porque eso también es generalmente cuando nosotros hablamos del anticristo, hablamos del personaje que Apocalipsis capítulo 13 llama la bestia. Entonces, veamos un poco qué dice acerca de la bestia. En Apocalipsis 13, Juan tiene esta visión de la bestia que se levanta del mar, dice. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y su marca es el número 666. Veamos primero este número, 666. Yo sé que algunos se alarman mucho por los códigos de barra hoy día. A ver un poco si lo tenemos por acá, en algún lado. El calendario de Jesús responde. No tiene código de barra, es porque no está de venta. A ver un poco. Acá tenemos un ejemplo clásico. Acá tengo mis, ¿cómo se llaman esos? Paper clips. Alfileres. No alfileres, ¿cómo se llama? No recuerdo. A ver un poco si pueden ver, si pueden leer eso. Ahí está un poco, no lo pueden leer bien. Pero pueden ver que en el código de barra tenemos, siempre cuando tenemos 2 líneas finas, eso indica el número 6. Lo pueden ver donde en algunos casos tienen el número 6 abajo, entonces encima de eso van a ver las 2 líneas finas. Significa que cada código de barra tiene el número 666 en ello, lo cual es fascinante me parece. Sin embargo,
crea mucha confusión porque muchas personas dicen eso tiene que ver con el anticristo. Y bueno, puede ser que tenga que ver con el espíritu del anticristo. Sin embargo, volvamos un poco a lo que la Biblia nos habla de este número y qué nos dice la historia. Veamos un poco, vamos a tener un pequeño cursillo de historia hoy también, ¿sí? A ver. Bueno, tenemos... A ver, ¿dónde nos quedamos? Durante la historia de la iglesia ha habido gran cantidad de especulaciones ya sobre esta marca y algunos... espera un poco. Volvamos primero ahí, antes de hablar de este número por sí mismo. La marca, el nombre, la palabra que es utilizado aquí en griego de marca, lo usaban para las monedas. No tengo monedas acá, sí tengo monedas. Hoy día tenemos monedas como esta de 500 guaraníes. A esto se referían como marcas. Y sin esto nadie compraba ni vendía. Disculpe, yo tengo acá una llamada o algo. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Voy a silenciar más un poco mi teléfono. Bueno, si me disculpan, un momentito, porque acá... Disculpen por la interrupción ahí. Un momentito, voy a asegurar nomás de que esto no pase otra vez aquí. Bueno, eso pasa cuando nos olvidamos de silenciar el teléfono, ¿verdad? Y algunas personas se olvidan de que es sábado noche. Y me llamaban, así que pensé que algo urgente había acá. Pensé que ya se cortó todo y nadie escuchaba nada. Bueno, aquí estamos de vuelta entonces. Hablando de la moneda, a esto lo llamaban marca. Recuerden de eso. Una moneda era una marca. Sin esa marca nadie compra ni vende. Interesante hecho, ¿no? Después dice que esta marca, o sea que este hombre representa un número y que este número, o que la marca, que su marca es el número 666. A ver. Muchos han tratado de explicar que este anticristo, bueno, han tratado de ponerle una persona a este anticristo, han dicho que era alguien de la historia, cuando Hitler vino, eso era el anticristo, Stalin, eso era el anticristo, después Mussolini, eso era el anticristo. Creo que hablamos un poco de eso el otro día, que en el tiempo de Lutero y Calvino, ellos decían que el Papa es el anticristo, y definitivamente había un espíritu de anticristo que operaba. Sin embargo, no cabe toda la descripción del anticristo. Pero reconsiderando otra vez este hecho de que la Apocalipsis, como también Jesús decía, todo esto ocurrirá mediante una generación. Apocalipsis dice, estas son cosas que están a punto de suceder. Supongamos por un momento que él ya podría haber venido. ¿A quién podríamos atribuir este título de anticristo? Y a
A ver un poco. Y algo interesante también a notar ahí es, fíjense que Daniel habló de él también. Daniel habló de este hombre de maldad que se iba a manifestar. Y cuando Daniel lo profetizó, Dios le dijo, esto es concerniente a algo en el distante futuro. Daniel lo predijo 400 años antes de Cristo aproximadamente. Después Jesús dijo, todo esto va a ocurrir mediante una generación. Luego Juan, ya hacia el final de una generación, decía, el día está a mano, estas cosas están por suceder. La vista futurista requiere que estas cosas todavía están por ocurrir. A mí me parece un poco incoherente la interpretación de que esto es algo que está todavía en el futuro, porque si Daniel dijo, esto es algo en el distante futuro, 400 años antes de que Juan dijera, esto está a punto de suceder, tenga que tomar otros 2000 años, no tiene mucho sentido. Entonces, más sentido nos tendría si podríamos dar esta personalidad del anticristo, si podríamos identificar a alguien en la historia que cabe en esta descripción. Y yo creo que tenemos a tal persona, que se llama Nerón, o Nero. Bajo el emperador Nerón, quien reinó del año del año 60 y algo, 64, si recuerdo bien. No, perdón, ya es de antes, 54 parece que fueron, porque 14 años él reinó. Él comenzó a reinar desde los 17 años. ¿Puedes creer? Desde los 17, un jovencito era. Desde los 17 años él comenzó a reinar. Después de su tío que le había adoptado a él. Su tío era el emperador antes y su tío ya era un tipo, pero te digo, hoy estuve leyendo algo, o sea, viendo algo más de él, impresionante, un tipo, pero de la gran 7 diríamos, ¿no? Terrible. Él era un hombre que asesinaba por placer, que era pero muy inmoral, y él mismo lo había dicho, yo estoy levantando a una serpiente para Roma, y se refería a Nerón. Cuando Nerón llegó al poder, una de las primeras cosas que él hace, él asesina a su propia mamá. Él era un hombre de violencia, de libertinaje, asesinó a otros miembros de su propia familia, castró y se casó con un niño. Imagínense eso, un niño, un pequeño niño, no se sabe bien, yo creo que piensan que habrá sido 8 o 10 años alrededor de eso, le castró, se casó con él. ¡Qué asco! O sea, ¿hasta dónde puede llegar una mente depravada? Luego dice que nos cuenta la historia de que Nerón era un hombre que asesinó brutalmente a su esposa embarazada, pateándolo hasta matarla. Dice que él ideó un juego en el que se vestía con cueros de animales y atacaba los genitales de hombres y mujeres que habían sido atados a estaca para ese propósito. O sea, qué mente depravada. El historiador Tácito, que es muy respetado y reconocido también, en línea con Josefo, habló de su cruel naturaleza. Plinio, escritor y filósofo romano de su tiempo, se refirió a él como el destructor de la raza humana y el veneno del mundo. El poeta romano Juvenal lo llamó un tirano cruel y sangriento. Apolonios, otro filósofo romano y contemporáneo de este tiempo, registra el hecho de que el apodo favorito de la gente que tenía para Nerón era la bestia. Así le llamaban, eso era su apodo, la bestia. Él fue si recuerdo bien, el sexto emperador, el sexto rey, de lo cual también justamente acá en Apocalipsis 13 leemos de que él iba a ser el sexto rey, y cabe en esa descripción, podríamos caberlo
si contamos los reyes de este imperio romano, el primer emperador que no fue oficialmente nombrado emperador, y me olvido de su nombre, porque yo soy malo con los nombres, ya saben. Sin embargo, contando el primer emperador que en su tiempo no fue llamado emperador, pero más tarde sí le incluyeron en la lista de los emperadores, Nerón hubiera sido el número 6, que coincide entonces con que él es el sexto rey. Y luego, de regreso a su número, el número 666. Interesantemente, el nombre de Nero César, o Nero Kaiser, en hebreo, utilizando los numerales, y yo mismo chequé eso también, y pueden buscar cómo lo que se escribe Nero Kaiser en hebreo, y vean los valores numéricos que tiene cada letra, suman eso y tenemos exactamente el número 666. Ahora, algo muy interesante de anotar es que hay algunos manuscritos que tienen una variante, o sea, algunos manuscritos, algunas copias antiguas que tenemos de Apocalipsis, tienen un variante donde no dice 666, sino que dice 616, lo cual es llamativo, que podría haber sido un error, ocurre. Sin embargo, algo interesante notar aquí es que estos son textos de una traducción al latín. Y en el latín, la palabra, el nombre César, o sea, Nerón César, se quita la N y se dice Nero César, sin la N. Transliterando eso, se dice transliterando, creo, ¿verdad? Traduciendo eso al hebreo, tenemos que quitarle la N, lo cual entonces nos da el número 616 en vez de el número 666, por lo cual, una vez más confirmando de que hasta los que estaban copiando las escrituras muy probablemente entendían de quién se trataba y que querían que sus lectores latinos, o que hablaban en latín, también lo entendieran, y por ello le cambiaron el número 666 al 616. Pero esos son teorías, no podemos comprobar de que era así. Sin embargo, acá tengo algo. Yo voy a ver un poco si puedo mostrarles rapidito. Yo lo tengo aquí en mi computadora y no sé nomás si voy a poder sacarlo rápido. A ver, sí, acá lo tengo. Les muestro cómo se veía, o sea, ya se ha encontrado unas cuantas monedas de este César Nero, como lo que se veían estas monedas. Y para que tengan una idea de qué es lo que se trata aquí, voy a ver si rapidito podemos agregar a ver un poco, captura de ventana, ahí está. Eva. Ahí se me desapareció. Ok, acá estoy haciendo un error ahora. A ver. No, eso no me está funcionando. A ver. Es que yo quiero mostrarles eso más para que se les llegue a ser un poco más real de lo que estamos hablando aquí. Y ahí vamos a hacer eso una vez más porque me equivoqué un poco ahí. Así nomás les voy a pasar. Ahí pueden ver, esto es una
¿cómo se dice? De una moneda de este César. Y ahí está. Tenía una imagen de él encima y después el nombre Nero César. Ahora, de nuevo, tomando ese nombre en hebreo, calculando su número, da 666. Entonces, interesantemente, podríamos decir, sin lugar a ninguna duda, de que esta moneda tiene la inscripción del 666. Y sin esa moneda en ese tiempo, no podrías comprar nada ni vender nada. ¿Llama la atención? A mí sí. Ahora, claro, hay discusiones acerca de ello. Algunos dicen no puede ser porque dice que lo tiene que tener en la mano derecha o en la frente. Es cierto, es un poco complicado ahí interpretar eso y no sabemos a qué mismo se refería ahí, porque no creo que la gente llevaba esa moneda por la frente. Ahora, por la mano derecha era la mano que se usaba para los negocios, ¿verdad? Entonces se tenía la moneda en su mano derecha para hacer las compras y ventas. Entonces una persona que utilizaba la moneda estaba utilizando la marca. Y lo interesante, o sea, otro factor interesante, pasando al siguiente factor, otro factor interesante es que hasta la fecha de Nero, o sea, hasta el emperador antes de Nero, su tío, fue el primero de aceptar adoración mientras que vivía todavía. Los emperadores antes no fueron adorados en su tiempo. Sí fueron adorados después, cuando morían, los honraron como dioses. Sin embargo, no los honraron como dioses mientras que vivían. Y al tío de Nerón ya comenzaron a adorarle como un dios. Y a Nerón él obligaba, o sea, también él puso una ley y dijo que todo el mundo le tiene que rendir cultos, le tenía que adorar. Y es más, él se hacía imágenes y lo ponía en su templo de Mars, se llamaba el templo. Y ahí él demandaba que la gente lo adorara. Ahora, cuando estas mismas estatuas de él fueron traídas al templo, al mismo templo de Dios, Josefo, el historiador de lo cual hemos hablado bastante ya, lo interpretó como el cumplimiento de la profecía de Daniel en el capítulo 9, 27, a lo cual Jesús mismo hace referencia cuando él dijo en Mateo 24, 15, leímos eso el otro día. Jesús decía: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que está en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no lo había desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y acá Josefo decía: el horrible sacrilegio ocurrió cuando este Nero trajo su estatua, la puso en el templo para desacarlo, o sea, para hacerlo, o sea, para ensuciar el nombre de Dios, y pedía adoración a su imagen, que en ese momento se cumplió esa profecía de Daniel y de Jesús. ¿Puede ser cierto? Si es cierto, entonces, siguiendo eso, tenemos que ver una serie de eventos que hayan ocurrido donde hubo señales en el cielo, donde hubo guerras y rumores de guerras, donde hubo nación que se levantaba contra nación y donde hubo una guerra como jamás lo hemos visto antes.
Y en la siguiente semana, que vamos a hablar de eso, en 2 semanas de ahora, vamos a ver las guerras que hubo en ese tiempo. Vamos a entrar un poco más directo en la historia de ese tiempo, en la historia del año 68 para adelante. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué pasó después de Nero? Este hombre terrible, sucio, inmundo, un hombre que casi ni se le puede dar palabras, tan terrible era, y que pedía adoración así. ¿Qué pasó después de él? ¿Qué guerras hubo después de él? Y cómo fue que el resto de la historia se abrió. Entonces eso vamos a estar viendo en las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Vamos a orar juntos y bueno, mientras estamos cerrando acá también, les invito a poner preguntas, comentarios. Si alguien quiere que siga explicando algo más, puedo quedarme aquí después de eso. Así que vamos a orar y después cerramos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este mensaje. Oro, Señor, que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, a entender qué es lo que tú quieres hablarnos en ese tiempo. Ayúdanos a discernir el tiempo en lo cual vivimos. Señor, ayúdanos a ver la relevancia de tu escritura en ese tiempo, Señor. Y cuánta confianza nos puede inspirar cuando vemos que tu palabra fue cierta y es cierta y jamás va a fallar. Señor, te damos nuestras vidas, te ponemos a tu disposición, Señor. Somos siervos inútiles, somos simplemente siervos tuyos, que queremos, Señor, con todo corazón servirte. Y, Señor, oramos, Padre, que tú nos avives el fuego en nosotros, para que cualquier cosa que nos venga encima, Señor, nosotros podamos estar firmes, sabiendo que la victoria la tenemos en ti. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están participando hoy, y también los que no pudieron por algún motivo. Oramos, Señor, por tu protección, por tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.